Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si estás disfrutando de nuestros episodios, déjanos un me gusta y suscríbete. Comencemos. Era pleno invierno cuando ocurrió. El frío había invadido la ciudad como un manto helado, y la niebla envolvía las calles, haciendo que todo pareciera surrealista. Trabajaba como periodista en un periódico local, y mi jefe, siempre hambriento de historias extrañas, me asignó investigar un lugar del que pocos hablaban, la estación Harrow. Harrow no aparecía en los mapas actuales, pero solía ser un punto importante del sistema ferroviario en el siglo pasado. Se decía que había sido cerrada debido a un accidente mortal que dejó decenas de víctimas. Sin embargo, entre rumores y supersticiones, la gente afirmaba que la estación nunca estuvo completamente vacía. Mi jefe estaba obsesionado con la idea de desentrañar el misterio, y yo, desesperado por un ascenso, acepté el desafío. Había escuchado las historias: trenes que aparecían en la noche, sonidos de gritos provenientes de los túneles y sombras que se movían donde no debería haber nadie. Pero como siempre, las desestimé como simples leyendas urbanas. La noche que decidí visitar Harrow fue una de las más frías del año. Caminé hasta la entrada principal, que estaba bloqueada por una reja oxidada. La calle estaba desierta, y la única luz provenía de un farol parpadeante que proyectaba sombras inquietantes. Forcé la cerradura con una palanca que había traído y entré. El interior era aún más escalofriante. La estación estaba cubierta de polvo, los bancos estaban rotos y las paredes mostraban grafitis de décadas pasadas. A pesar de lo desolado del lugar, sentí una extraña presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera observando. Mientras avanzaba por los andenes, noté algo peculiar. El aire estaba anormalmente frío, incluso para esa noche. Además, los relojes de la estación marcaban las 11:13, pero todos estaban detenidos, como si el tiempo hubiera dejado de fluir en ese lugar. Decidí explorar los túneles. Había traído una linterna, pero su luz apenas podía atravesar la oscuridad. Los pasillos eran angostos, con paredes cubiertas de musgo y humedad. El silencio era casi absoluto, salvo por el eco de mis propios pasos. De repente escuché un sonido. Era como un zumbido lejano, similar al ruido de un tren en movimiento. Pensé que debía ser mi imaginación, pero el sonido se hacía más fuerte con cada segundo. Comencé a caminar más rápido, tratando de encontrar una salida, pero el túnel parecía interminable. Entonces lo vi: un tren venía hacia mí a toda velocidad, pero no era un tren normal. Estaba cubierto de óxido, con ventanas rotas y vagones llenos de algo que no pude distinguir de inmediato. Me lancé contra la pared para evitarlo, pero al pasar, noté que los vagones no llevaban pasajeros, sino sombras humanas que se retorcían y gritaban en silencio. El tren desapareció tan rápido como había llegado, pero el terror que sentí me dejó paralizado. Intenté calmarme, convenciéndome de que era una alucinación causada por el cansancio o el frío. Sin embargo, cuando giré para regresar, encontré algo que me heló la sangre. En la pared del túnel, alguien había escrito con letras torcidas y temblorosas: "Nadie sale de Harrow". Las palabras parecían recientes, como si alguien las hubiera grabado justo antes de que yo llegara. Sentí que mi corazón latía con fuerza mientras la linterna comenzaba a parpadear. De repente, los sonidos comenzaron de nuevo, pero esta vez no era un tren. Eran pasos, muchos pasos acercándose desde la oscuridad. Apagué la linterna y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Las sombras comenzaron a emerger del túnel, figuras humanoides sin rostros, con cuerpos distorsionados que se movían de manera errática. No parecían verme, pero estaban buscando algo o alguien. Decidí correr sin importarme hacia dónde iba. Mi único objetivo era salir de ese lugar, pero cada vez que intentaba regresar al andén principal, algo parecía cambiar. Los túneles se extendían, los pasillos se dividían, y las escaleras llevaban a lugares que no recordaba haber visto. Finalmente llegué a una puerta metálica que parecía diferente del resto. La abrí con todas mis fuerzas y me encontré en lo que parecía ser una sala de control. Había mapas antiguos de la estación, interruptores oxidados y una mesa cubierta de polvo. En el centro de la sala había una grabadora con una cinta insertada. La encendí y una voz comenzó a hablar. Era una mujer con un tono tembloroso y lleno de desesperación. Si estás escuchando esto, significa que también estás atrapado. La estación no es un lugar, es una trampa, un limbo para las almas que no deberían estar aquí. No importa cuánto corras, siempre regresarás al mismo punto. No hay salida. Pero hay una forma de sobrevivir: no dejes que te vean. Si te encuentran, te convertirás en uno de ellos. Antes de que pudiera procesar lo que había escuchado, un golpe fuerte resonó en la puerta. Las sombras habían llegado.
Apagué la grabadora y busqué un lugar para esconderme, pero la sala era pequeña y no ofrecía muchas opciones. Decidí apagar la linterna y quedarme detrás de la mesa, rezando para que no entraran. Las sombras comenzaron a llenar la sala, moviéndose lentamente. Pude sentir su presencia fría y opresiva, como si estuvieran absorbiendo el calor del ambiente. Una de ellas se acercó a donde estaba escondido, y por un momento pensé que todo había terminado. Pero justo cuando estaba a punto de tocarme, un sonido distante llamó su atención y todas salieron de la sala. No sé cuánto tiempo permanecí allí, pero finalmente reuní el valor para salir. Los pasillos estaban vacíos y el silencio era absoluto. Caminé en dirección opuesta al ruido, tratando de encontrar una salida. Después de lo que parecieron horas, vi una luz al final de un túnel. Corrí hacia ella con todas mis fuerzas y cuando llegué, me encontré de nuevo en la entrada principal de la estación. La reja oxidada seguía abierta, como si me invitara a salir. Sin pensarlo dos veces, crucé la reja y comencé a correr por la calle. Cuando finalmente me detuve para recuperar el aliento, miré hacia atrás. La estación ya no estaba. En su lugar había un terreno vacío cubierto de nieve, como si nunca hubiera existido. Desde entonces he tratado de entender qué fue lo que pasó, pero cada vez que intento escribir sobre ello o hablar con alguien, algo extraño ocurre. Las luces parpadean, los relojes se detienen, y el sonido de un tren fantasma resuena en la distancia. Sé que nunca escapé realmente. La estación Harrow aún me acecha y temo que algún día las sombras regresen por mí. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para más relatos de terror.